Estas últimas 3 semanas o 4 capaz, 3 semanas me parece, sí, 3 semanas incluso, no, 3 reuniones, no 3 semanas, no estoy muy cómodo con lo que estoy predicando y le explico qué quiere decir eso. No se asuste que no pasa nada, está todo bien. No es tal vez el estilo de que a mí me gusta predicar. O sea, le estoy hablando una cuestión totalmente personal de gustos, de formas, de parecer, qué sé yo, de maneras, de los temas específicos en los cuales enfocar, de qué manera hablar, qué cosas decir. Hay cosas que no le gustan y hay cosas que a otro no le gustan. ¿Qué sé yo? Yo el otro día dije, ya no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces leí la Biblia y perdí la cuenta porque no tengo idea en serio. Pero a pesar de haber leído toda la Biblia, hay libros de la Biblia que no me gustan y capaz que a uno le pase lo mismo. Es más, cuando yo digo, por ejemplo, que no me gusta el libro de los Hechos, a uno me mira, ¿cómo no te gustan Hechos? Está buenísimo. Y no me gusta, qué sé yo. Salvo algunos capítulos por ahí que son los primeros, después me aburre, en serio, de verdad. Los primeros sí, porque habla de la institución de la iglesia, pero a partir de ahí me aburre. No me gusta el libro de Números, es una cosa que si fuera contador, dale, te empieza con la genealogía, con los nombres, con las cantidades. Uno me dijo una vez, ¿y para qué hay que leer esto en la Biblia? Y está en la Biblia, hay que leerlo, o sea, es parte de la palabra de Dios, algo va a ser, algo hace dentro tuyo, seguro. Peor cuando empieza con los nombres, ¿vio? Esos nombres raros que tenés que hacer un curso para poder leer el nombre, esas cosas raras que se te traban, es un buen ejercicio para modulación. Si usted tiene un problema para hablar, empieza a repetir nombres bíblicos. Ahí ya, cuando empieza con los Beselalel, todas esas cosas, y los Jaasiel, ahí se le empieza a acomodar la lengua mejor. Pero a pesar de eso que le digo, porque, bueno, no siempre uno hace lo que le gusta, no siempre uno hace lo que quiere, sino que en la posición que estamos, uno tiene que hacer lo que debe. Y hay una carga muy fuerte desde que comenzamos el año y en estas últimas 3 o 4 reuniones más, una carga muy fuerte de la dirección en la cual estamos compartiendo. Como dije el miércoles, pensé que había terminado con esto y otra vez me llevó al mismo tema, porque hay una necesidad hacia afuera que es más grande que nosotros mismos y que requiere que estemos de pie. Que requiere, como dice Romanos 8:29, que la creación, la humanidad, espera, anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que salgan todos a hacer piquete, que hagamos una manifestación en la Plaza de los 2 Congresos, que vayamos a Plaza de Mayo a manifestar, que hagamos que el corte el 9 de julio, que se haga el gran festival de Palau, entonces hagamos ahí y después empiezan las discusiones sobre la cantidad de gente. 1 millón de personas el 9 de julio, qué sé yo, no tengo ni idea cuántos son los que pueda haber. No. Esas son manifestaciones, pero no es la manifestación de los hijos de Dios que la Biblia dice que la creación, o sea, la humanidad y el mundo espera, sino que la manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con la iglesia puesta en su lugar. La iglesia ocupando el lugar que tiene que ocupar. La iglesia influyendo, influenciando, impactando en el lugar alrededor donde está. Y tal vez, digo, el tema iglesia me atrapa, me gusta, pero hablar de algunas otras cosas, como fue el otro día un poquito sobre últimos tiempos, meter el tema algo de guerra espiritual un poquito por ahí, hablar de algunas cuestiones que tienen que ver más con Apocalipsis, esa pequeña mención que hice a los eventos futuros sobre la segunda venida de Cristo, que es cierto y que va a pasar y que en los discipulados sí lo enseñamos. No son cosas que me guste predicar. No son cosas que me guste pararme a hablar, algunas porque es hacer futurología y otras porque no tienen mucho que ver con la vida cotidiana, con el día a día, con qué te pasa a vos hoy. Pero el Señor me llevó en estos días a pararme nuevamente en ese punto, en esa postura, a entender que si bien puede ser que no tiene que ver con mi día a día, mi relación con esas cosas sí tiene que ver con mi día a día. Cómo yo entiendo esas cosas sí tiene que ver con mi día a día, porque si no llega un momento en donde nos olvidamos de quiénes somos. Y creo, totalmente convencido de eso, que uno de los grandes males de la iglesia es que nos olvidamos quiénes somos. Como le decía hace un ratito con el Salmo 23, no temeré mal alguno. Cuando viene el problema, ¿usted qué siente? ¿Temor o confianza? ¿Confianza o temor?
Nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos dónde estamos, nos olvidamos la posición que Dios nos dio, el lugar donde Él nos colocó. Y nos olvidamos porque vamos perdiendo un poquito el foco, el norte de lo que representa la iglesia, lo que significa la iglesia, lo que es ser cristiano y lo que básicamente, más que nada, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Por eso tenemos que hacer algún repaso de eso de nuestra posición. ¿Qué pasa cuando yo no entiendo mi lugar? Imagínese que usted está en su casa o en su trabajo y no se hace cargo del puesto que tiene o no se hace cargo que es el dueño de casa y viene Juan de los Palotes y lo saca de su lugar. Y como no se hace cargo de que es su casa o que ese puesto es suyo, lo deja porque, bueno, me dijo que le pertenece. Imagínese que venga alguien a su casa, se meta adentro y le diga, andate porque esta es mía, y vos no te haces cargo de que es tu casa. Sería muy tonto, ¿no es cierto? Para no decir estúpido, queda feo. Entonces, tonto. Obviamente que eso no lo vas a hacer, pero suponete que te agarra esa sensación. No, vino así todo fuerte, todo sabía lo que quería, bien parado en sí mismo, me dijo que me tengo que ir, que esta no es mi casa. Imagínate que te vas. ¿Harías eso? Esas cosas pasan solamente cuando yo no sé quién soy, no entiendo mi lugar, no reconozco mi posición y ando ahí como pidiéndole permiso a la vida, pidiendo prestado aún para respirar. Trasladamos eso a la vida espiritual, es exactamente igual. Cuando yo no sé quién soy en Cristo, cuando yo no sé el lugar que tengo delante de Dios, cuando yo no sé lo que representa la iglesia, lo que es ser iglesia, cuando yo no sé lo que Dios hizo en mí, es igual. Entonces viene cualquier sensación y me roba la calma, o me siembra angustia, o me roba la fe, el punto que ya mismo le voy a entrar por ahí, o me empieza a generar dudas, temores, incluso dudas respecto de, pero ¿esto será verdad? ¿Alguna vez pensaste si realmente es verdad o es mentira? ¿Alguna vez pensaste, yo sí, por si no se animan a decirlo, yo le digo, ¿alguna vez pensaste si realmente estabas siguiendo algo que era real o estabas siguiendo una fantasía? O en mis propios pensamientos, sensaciones, ¿esto que yo estoy siguiendo es la verdad y lo correcto? Yo lo resolví de otra manera, en mi caso particular. No digo que sea el suyo, seguramente que no, porque cada uno tenemos distintas experiencias con Dios. En mi caso en particular, así como Dios me llevó a conocerlo a través de algunas cosas curiosamente bíblicas, en el momento de empezar a meterme, necesitaba tener la certeza de que todo lo que escuchaba o leía era cierto. Entonces, mi manera fue empezar a estudiar otras religiones, empezar a estudiar libros o Biblias de otras religiones, empezar a estudiar mucho Testigo de Jehová, empezar a estudiar no tanto, pero bastante sobre mormones, mucho sobre ciencia cristiana, mucho sobre cienciología, que está muy cercana, y algunas otras que ya empiezan a bajar de categoría y ya entran en el paganismo. ¿Por qué? ¿Porque tenía todos los caminos llevan a Roma? No, porque necesitaba tener la convicción de que lo que estaba siguiendo era la verdad. Es más, cuando me agarraba que encontraba un versículo que algo no lo entendía, o parecía que se contradecía con algo, me ponía loco. Digo, no puede ser. A mi pastor lo volví loco, pero loco. Digo, ¿por qué si acá dice así, así dice esto? Y el tipo a veces, hubo una vez que no me supo explicar, pobre. Yo después con el tiempo me di cuenta que los recontra incomodé, no supo explicarme la situación. Y después entendí, no voy a contar las preguntas para que usted no me lo haga a mí. Pero después entendí, claro, capaz que lo que a mí se me ocurrió como duda, y yo se lo pregunté, capaz que a él jamás en su vida se le había ocurrido como una duda. Entonces no lo tenía ahí. Y lo que hice yo buscando una certeza fue sembrarle una duda a mi pastor en ese momento. Entonces buscar, indagar, y Dios, que es fiel y misericordia, que abunda en eso, Dios te va mostrando, Dios te va explicando, realmente van cerrando los círculos al punto que, pasaron 30 y pico de años, no tengo ninguna duda, ¿no? Obviamente sí, puedo decir y se lo discuto a cualquiera, y cada tanto se me para uno de mano, se lo discuto a cualquiera, que no es una religión verdadera, sino que la fe verdadera en Cristo. Hoy alguien me dijo, pero vos no sos trinitario, vos sos un unicionista. Yo conozco los unicistas no sé qué son. Y yo, ¿sabe qué le contesté? Yo soy cristiano, qué sé yo.
Todo lo demás, problema tuyo, no sé. No me metan en bardos que no son los míos, en temas que no me interesa meterme. Yo creo en el Señor, en lo que Él hizo en mí, en nosotros y lo que va a hacer todavía. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el miércoles voy a retomar un poquito algunos puntos de ahí, que era ese versículo que no quería hablar y que el Señor medio me presionó, que no entendía para qué, qué sé yo. Estábamos hablando un poco sobre la inseguridad, ¿no? La inseguridad a causa de una situación, las noticias de la semana pasada, que todavía siguen dando vueltas sobre ese tema. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y que la versión, la Reina Valera, la tradicional o la vieja tradicional, dice tiempos peligrosos. Entonces, sobre esos tiempos difíciles o peligrosos, hablamos al respecto de la inseguridad y uno enseguida empieza a pensar, bueno, ¿en qué son peligrosos los tiempos que vienen o los tiempos que estamos viviendo? Bueno, son peligrosos en las situaciones en que se viven, en las crisis que hay permanentemente, en lo que le decía recién, en la inseguridad personal, en la economía, tal vez peligroso en no saber qué va a pasar con tu vida. Pero decíamos el miércoles respecto de eso, que en realidad ese peligro y esa dificultad tiene que ver con el carácter del hombre de estos tiempos. Tiene que ver con la condición del hombre de estos tiempos. Y que eso nos enseña, la Biblia nos enseña en definitiva, que los últimos días o los últimos tiempos ya llegaron, ya están acá. Es parte de lo que está acá. Por lo tanto, nosotros estamos transitando, viviendo los últimos tiempos, y esto no es un mensaje apocalíptico, o para los que conocen un poquito de teología, una palabra que yo la digo solamente porque queda cheta, porque no cambia nada, pero digo, sí, nada más que eso. No es que estoy hablando de algo apocalíptico o apologético. Veo que suena medio así como que sabe. No sabemos ni qué quiere decir, pero suena importante. Entonces ya pesa más, ¿no? No voy a hablar de eso, no voy a hablar de advenimiento, no voy a hablar de momento de la segunda venida. Ahora ayer una noticia había que se activó la NASA, activó una alerta por un asteroide que está cerca de la Tierra y entonces empezaron un asteroide que va a pasar a 1.500 millones de kilómetros, una cosa así, y que la alerta significa que tiene 1,5% de probabilidades de chocar contra el planeta. 1,5%. O sea, nada. Esto es peor que el pronóstico de la lluvia, ¿viste? Te dicen 85% de probabilidad de lluvia. Hay un 15% de que no, bueno, el 15% no llovió, o al revés, te pasa lo mismo. No se trata de eso, sino de entender los tiempos que estamos corriendo. Tiempos difíciles y tiempos peligrosos son aquellos que en realidad me llevan a correrme o a desviarme de mi lugar y de mi posición. Son esas situaciones en las cuales yo pierdo el foco, como le estaba diciendo recién. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque empiezo a mirar las cosas que no tengo que mirar. Y no estoy hablando de mirar pornografía, porque yo digo, no mirar a lo que no tengo que mirar, ya dicen, empiezan a mirar pornografía. Es más, si yo le pregunto, ¿cuáles son las cosas que nos pueden hacer caer en el error? ¿Cuáles son las cosas que me pueden alejar de Cristo? ¿Cuáles son las cosas que me pueden desviar de la verdad? Yo hago esa pregunta, si es en un discipulado es más fácil, pero la respuesta inmediatamente, la respuesta directa es pecado, sexo, adulterio, no sé, póngale, capaz que a uno un poco más santo dice mentira, por decir algo así. Porque lo enfocamos directamente ahí. Pero eso no es el todo de la vida o el todo del mal. Sí, hay cosas que son pecado y que nos alejan de Dios, pero hay otras cosas que no son pecado, que no están consideradas pecado, que a la larga nos pueden llevar a pecar, que no están consideradas pecado, pero que también nos pueden hacer caer en el error. También nos pueden desviar del camino. También nos pueden hacer corrernos de la verdad. También nos pueden hacer perder el llamado, el propósito, la función que Dios tiene con nosotros. Y son las situaciones cotidianas. Son los peligros de la calle, la inseguridad en la calle, ese problema de la economía, todo lo que le decía recién. Cosas que hacen que mi foco no esté puesto en donde tengo que estar, sino que mi foco está puesto en la situación. Un problema en mi casa, en mi familia, un problema en el trabajo, una necesidad de hacer un poco más, de hacer una hora más, o de buscar otro trabajo. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Digo, son situaciones que me ponen en una posición
en la cual empiezo a tambalear y automáticamente corro el foco, empiezo a preocuparme o a buscar otras cosas y sin darme cuenta me voy alejando del Señor. Y no estoy diciendo que se aparte, me voy alejando de la confianza, de la mirada puesta, de la esperanza, de la certeza, de la convicción. Me voy alejando casi sin saberlo de la fe. Porque si pregunto, me va a decir, no, yo no perdí la fe. Obvio, porque yo creo en Dios. Pero como Santiago dice que la fe se demuestra por medio de las obras, entonces yo te hago un análisis, como si cuando te hacen un análisis de sangre, digo, a ver, vamos a analizar tu fe. Entonces empezamos, a ver, ¿cuánto estás de esto, y todo te dio abajo de los parámetros normales? Estás anémico en toda la fe. No, pero yo creo. Sí, pero ¿vivís como si creyeras? ¿O vivís como si no creyeras? ¿Vivís como si creyeras? ¿O vivís como si tuvieras miedo todo el tiempo de algo que te puede llegar a pasar? Hay cosas que son pecado, hay cosas que no son pecado. Cualquiera de ellas que nos pueden... hay distracciones tontas que nos pueden hacer perder el foco. Esta también preguntaría, aunque no me animo mucho a preguntar, pero me encantaría de chusma nomás. ¿Cuánto tiempo pasa scrolleando videos en TikTok o en Instagram? No conteste. Hay un par de memes por ahí que dice 11 de la noche, uno más, un ratito más. 5 de la mañana, un ratito más, un ratito más. No sé si la pasó, a mí jamás me pasó eso. Capaz que me hubiera pasado a los 20 años, póngale. Lo mismo que cuando empezás a hacer ¿cómo se llaman? Las maratones con las series. No, está buena, un capítulo más. No, un capítulo más. No, un capítulo más. No, un capítulo más. Y de golpe, 4 de la mañana, te terminaste la serie y decís, ya no hay más. Y no dormiste en toda la noche. ¿Cuánto tiempo de tu vida ocupa? Te voy a tirar otra para que te sientas mal nomás, porque estoy así, para que te sientas mal. Comparemos el tiempo en el cual vos estás enfocado, concentrado, dedicado a mirar videos de TikTok o de Instagram. ¿Con cuánto tiempo estás dedicado, enfocado, ocupado en leer la Biblia y hablar con Dios? Y te estoy diciendo las dos cosas juntas para darte un changüí, porque si llego a decir compararlo con leer la Biblia, después digo comparado con buscar a Dios, hablamos frito mal, ya perdimos. Vamos a hacer las dos cosas juntas. Entonces, más o menos. Comparar todo eso, el tiempo que le dedicas a Dios, oración y palabra, compararlo con el tiempo que estás viendo videos de gatitos. Encima de gatitos, si fueran de perrito todavía. Viendo, o lo que sea que te guste mirar. Son distracciones. ¿Qué tienen de malo? Nada. ¿Es pecado? Para nada. ¿Hay algo nocivo? ¿Hay algo que te lleve a, no sé, a cometer un asesinato? Bueno, según lo que miren. No sé, cada uno mira lo que quiere mirar, ¿no? ¿Qué sé yo? Capaz que está buscando en internet cómo hacer una bomba. Puede ser otra historia. Pero, ¿es pecado? ¡No! Es parte de él. Quiere ponerle esparcimiento, de la sana distracción. Hay un momento en que todos necesitamos distraernos, desconectar, despejarnos un cachito. Pero el problema de esto es que cuando te diste cuenta te pasó 1 hora, y estoy siendo muy barato, 2 horas o 3, y seguís haciendo nada. Hay cosas que son pecado, que te alejan de Dios, hay cosas que no lo son. Hay cosas que son tontas y te alejan de Dios y no te das cuenta. Pero la Biblia, cuando habla respecto de los últimos tiempos y los peligros, no menciona ninguna de estas cosas. Esto parece otra vez, como dije esta mañana, parece derribar mitos o tradiciones de la iglesia. Porque dice, acá estamos, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Le repito, porque son estas palabras medio retorcidas, como la que le dije antes. En los postreros tiempos, últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La primera señal de que realmente estamos viviendo los últimos tiempos y estamos delante de los peligros del último tiempo es apostatar de la fe. Palabra rara, ¿cómo te la complican, no? Apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar? ¿Qué es apostatar? Apostatar es negar y algo más. Apostatar es, vos tenés una creencia, sos cristiano, crees en Dios, entonces de golpe decidís no creer.
Y hay un paso siguiente a la apostasía, que es la culminación de la apostasía, que es cuando esa se manifiesta, que no solamente dejaste de creer, sino que revertiste tu camino, volviste a prácticas antiguas, o tal vez incluso te involucraste en paganismo. ¿Puede pasar? Puede pasar. El primer paso, la primera señal para realmente demostrarte a vos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, es que empezás a dejar de creer. Sacale la palabra apostatar. Ya no crees como creías, sino que hay un montón de otras cosas que son las que vos necesitas para mantenerte, para seguir confiando. O pones tu confianza o tu seguridad en un montón de otras cosas alrededor. O empezás a hacer esos pequeños quintitas, esos pequeños nichos en los cuales poder confiar. O empezás a tener para decirlo con un ejemplo económico, empezás a repartir huevos en distintas canastas para, que no te agarre desprevenido. Empezás a hacer análisis de mercado, y ahora sí me meto en economía, que no está mal. No estoy diciendo que esté mal. Hoy estaba escuchando a alguien que contaba un testimonio de otro que hablaba de una chica que estaba estudiando en la facultad, y esta chica su líder le decía que el estar en la facultad la estaba desconectando un poco de la iglesia, que le estaba costando mantener el ritmo de lo que estaba haciendo. Creo que dijo que estudiaba arquitectura. Consejo del líder: a ver si me adivina, no prometo nada porque después me reclaman. ¿A qué no sabe cuál fue el consejo del líder? Deja la facultad. No podés enfriarte en la iglesia. No estoy diciendo eso. Eso es una aberración y eso es una apostasía a la moral. No estoy diciendo eso. Está bien que uno se ocupe de otras cosas, pero cuando tu ocupación de otras cosas que tienen que ver con tu crecimiento, con tu desarrollo personal y con tu economía, en ese acto estás demostrando que te olvidaste de creer en Dios, eso es apostasía. Cuando confías más en tus inversiones o en tu preparación o en tu capacitación que en lo que Dios puede hacer, eso está demostrando que estás dejando de creer. Pero si yo creo en Dios, demostralo. Y aclaro, le voy a aclarar 200 veces porque tengo miedo que alguno diga: no, el pastor dijo que tengo que dejar de estudiar. No, te mato. O de trabajar. ¿Sabe qué? Hay una camada de jóvenes en la iglesia que son los que antes eran los adolescentes, que ahora están creciendo. Entonces, algunos ya se están cayendo las plumas, y a algunos le nacen escamas y a otros le nacen espinas, ¿no? Están ahí, más o menos. Entonces hay un par que los miro y digo: a ver, pedazo de desgraciado, ¿cuándo se te ocurre empezar a laburar? ¿No? Entonces están buscando en el Señor. No, a ver, las dos cosas van paralelas. Porque vivir por fe no significa no laburar. Vivir por fe significa sabiendo que tu esperanza y tu confianza está en Él, pero haciendo en la tierra, mientras tanto, lo que tenés que hacer. Apostasía es básicamente dejar de creer. ¿Cómo empieza? Mire, la segunda, vuelvo al versículo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. La segunda señal de que son los últimos tiempos y que son tiempos peligrosos es que prestas la oreja a espíritus engañadores. Y ahora estamos haciendo espiritismo, estamos haciendo tabla ouija, hablamos con los demonios o con los muertos. No, eso sería mucho más fácil porque te das cuenta del error. Escuchamos espíritus engañadores de otra manera mucho más sencilla. La apostasía es como si fuera un círculo vicioso, la apostasía. Porque la apostasía empieza que vos empezás a prestar atención a lo que no tenés que prestar atención, empezás a escuchar un consejo erróneo, ese consejo erróneo hace que dejes de escuchar a Dios y le prestes más atención al consejo erróneo y le decís a Dios: ya voy. No, pastor, me dice uno ayer: sí, pastor, no, es que estoy cansado, no pude leer la Biblia porque estoy cansado. No, pastor, me dice otro: sí, lo que pasa es que trabajé todo el día, entonces ni me acordé. Escuchaste el consejo erróneo, te gustó el consejo erróneo, dice: ya va. Y el tercer paso de la apostasía, ya dejaste de creer porque el consejo erróneo te hace sentir seguridad. Mientras tanto, por un tiempo te va a durar hasta que de golpe caes en el vacío, en el agujero, en la sequedad. Otro más me dijo ayer: yo uso todo lo que la gente me cuenta, ellos me hacen la predica. Me dice: pastor, escuchá, esta está buena. Estoy bien económicamente, estoy bien personalmente, tengo un buen trabajo, tiene su propio emprendimiento,
tengo un buen trabajo, me va bien, me entra dinero, me siento vacío, me dice. ¿Por qué me siento vacío? Y yo le digo, pero fulano, vos me la dejás servida, vos decí otra cosa, ¿cómo me vas a decir eso? Tenés que venir a la iglesia, fulanito, hace tanto, X tiempo, un año que no vas a la iglesia. Si yo sé que tengo que volver, pero me cuesta, pero me la volvés a dejar servida. Si sos consciente de lo que te pasa, si sabés que lo que te pasa es por determinada cosa, ¿por qué no tomás esa decisión? Es que es difícil. Digo, te fue difícil, y empecé porque esta me funciona a mí, Digo, ¿te fue difícil tomar esta decisión de tu trabajo? Cosas que yo sé de su vida. ¿Te fue difícil hacer esta decisión para separarte de determinadas personas? ¿Te fue difícil emprender esto solamente vos contra los demás? ¿Te fue difícil sobreponerte al robo? Y un robo que fue con un accidente, que estuviste internado y te fue difícil. No, Dios estaba conmigo. ¡Mentira! Si no congregaba el tipo. Creía. De la misma manera, es fácil tomar la decisión. A veces lo que más nos cuesta es tomar una decisión. Prestarse el oído, te enganchás en el oído, te olvidás de Dios, apostataste. Y no piense apostatar en algo pagano o demoníaco, sino dejaste de creer. Si pudiera tener acá un aparato de rayos X espirituales, sería copadísimo poder pasar así, o un espectrógrafo, eso que te muestra los colores, ¿sí? Pasar así, a ver quién cree, quién no cree. Y ya veo que está... Está en la iglesia por costumbre, pero ¿seguimos creyendo o dejamos de creer? Dice el versículo, vuelvo otra vez, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La tercera señal de que estamos en los tiempos peligrosos, que estos son los últimos tiempos, es que escuchás doctrinas de demonios. Por eso digo que no me gusta dar estos temas, porque me parece que estuviera hablando de demoniología, guerra espiritual, empezamos a ver cosas raras, empezamos a ver fantasmas. No. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Doctrinas de demonios son aquellas que ponen a las prácticas, las costumbres por encima de la palabra de Dios. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, son aquellos que ponen el ritual por encima de la palabra de Dios. Espíritu engañador y doctrina de demonio es aquello que te hace creer más en que por hacer determinada cosa te va a ir bien, por pactar, por sembrar, por ofrendar tanto. Por ejemplo, como un comentario que hicimos el otro día sobre las crisis del Evangelio de la Prosperidad, entonces ahí te va a ir bien, antes que creer en la palabra de Dios, porque creer en la palabra de Dios es algo muy simple, no tiene nada, no... Yo recuerdo cuando nos convertimos, hace 30 y tantos años, una de las primeras cosas que al mismo tiempo me impactó y me costó fue que no necesitaba ningún elemento, talismán para creer. Acostumbrado que hubiera algo, o que tuviera que hacer algo, o que tuviera que comprar algo, o que tuviera que usar algo, tuviera que ponerme algo, para de esa manera poder ganar una bendición. Y me llego al Evangelio y nada. Y yo decía, pero no tiene sabor a nada, nada, ¿y qué pasa? Es que la fe necesita ser ejercitada también. Hasta que aprendes a creer y darte cuenta que realmente de esa manera Dios empieza a obrar. Por eso me impactó, porque era nada y al mismo tiempo me sentía insulso. Bueno, la doctrina de demonios, los espíritus engañadores, para hacer un comentario solamente, como dije en el devocional de hoy y en el devocional de ayer, te hace creer que esto es santo. Y de santo no tiene nada. Diga que, no sé, habrá sangre de alguno que se lastimó con algún clavo mientras lo armaron, no sé. Y que capaz que yo no escuché y alguno se mandó alguna... cuando se dio un martillazo en el dedo, qué sé yo. Más que eso no puede haber de santo. Que no se puede tocar. Al principio, hace años atrás, ahora usted no, porque usted ya es bravo, pero hace unos años atrás había gente que se acercaba a la plataforma, para no decir el altar, y no querían subir. Me digo, vení, subí a la... No. El altar es santo. ¿Qué santo de qué? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, es creer que las cosas están por encima de la palabra, o que hay situaciones, X situaciones rituales, son más importantes que la palabra de Dios. Lo más tremendo de todo esto, que tampoco es lo importante de lo que le estoy diciendo, lo más tremendo de todo esto, que estas cosas que Pablo está hablando, no son situaciones
ni pecado, ni de afuera de la iglesia, sino que le está hablando adentro de la iglesia. Y le está diciendo a Timoteo, el problema lo tenés adentro de la iglesia. El problema lo tenés con los que quieren poner normas, quieren imponer obligaciones, quieren poner opresiones. El problema lo tenés con aquellos que quieren obligarte a hacer tal o cual cosa, a vestirte de tal manera, a decir tal palabra, a qué sé yo, a hacer X ritual o a prohibir. Y bueno, ahora viene la parte de la prohibición. Pero se empieza, a nosotros no, bueno, yo le cuento que nosotros somos los libertinos de Varela. Luces de colores, estar a media luz, que el tono tenue todo el tiempo. ¿Y dónde dice la Biblia que no? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, son aquellos que ponen en primer lugar a las cosas por encima y le dan más importancia a las cosas que a la palabra de Dios. Versículo 2, 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, le dije que venían las prohibiciones. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Preferís creer en mitos, supersticiones, en darle poder y autoridad a los demonios, en creer que un demonio tiene poder para controlar tu vida, en creer que, como escuché de alguien hoy, me vino el pelo, en creer decir que el diablo es el que controla a las empresas, a los medios de comunicación y a los gobiernos. Digo, qué gana complicarte la vida, viejo, que tenés. Cuando en realidad, si bajás un poquito, te das cuenta que la responsabilidad cae sobre otras personas y no sobre pobre diablo. Un día se va a aparecer el diablo y va a decir, che, loco, córtenla, déjenme echar la culpa a mí. Sino que la causa de los males de este tiempo y de la señal de los últimos tiempos, lo dice en 2 Timoteo 3. Amadores de sí mismos. El aumento de la maldad en el corazón del hombre, no del diablo. La inseguridad, los crímenes de los que hablamos la semana pasada, que no quiero volver sobre eso, no es el diablo, no es un demonio, no es alguien poseído, no fue un ritual. La maldad en el corazón del hombre. ¿Por qué? Por lo que yo que sé. No soy policía, no sé cuál fue la causa, qué sé yo. Por lo que sea. Por robo, por resistencia, por morbo, por placer. No sé. Porque el corazón del hombre sin Dios está tan pervertido que cualquier cosa puede estar pasando por ahí adentro en esa cabeza. Sea lo que sea, no es una cuestión diabólica. Y no estoy negando la palabra de Dios. Todo tiene un origen diabólico. Pero una cosa es el diablo influenciando las mentes y la cabeza, y otra cosa es que sea el diablo actuando. No es el diablo actuando, porque si no, en vez de cárceles, tendríamos que llenar todo tal vez de psiquiátricos o de iglesias, como en la época del avivamiento de Moody. ¿Todo bien? Y la cuestión es el hombre, el carácter, cómo está la gente. Aquellos que se la pasan hablando de la segunda venida de Cristo y los que pretenden ignorar la segunda venida de Cristo. Ni una cosa ni la otra. El problema está en el corazón de la gente. La cuarta señal de que estamos en los últimos tiempos es ver la maldad en el corazón de la gente. Que a nadie le importa tres cuernos de nada ni de nadie. Hace años que vengo escuchando a veces en los noticieros decir que ya la vida no vale nada. Ese en la vida no vale nada es la demostración, precisamente, la maldad en el corazón del hombre. 2 Timoteo 3:2, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más enemigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta, la primera parte está en la iglesia, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Ahora yo digo, haciendo todo este análisis medio tétrico de la situación, ¿se puede evitar? ¿Se puede pretender ser a veces tan necio, tan tonto de decir, incluso digo desde la posición de la iglesia va a cambiar esta situación? Le digo no. ¿Por qué? Porque acá les mando la tercera.
¿Hay alguna manera de detener lo que está profetizado en la palabra de Dios? Lo que está escrito está, y lo que está escrito va a pasar. Ahora, parándome en ese punto, lo que está escrito está. ¿Va a pasar? Sí, va a pasar. Estamos como señal en este cúmulo de maldad y también de engaños adentro de la iglesia. Y también de doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y también de los que prohíben hacer un montón de cosas creyendo que... Hay un pibe, no sé cómo se llama, que siempre lo veo en redes. Lo sigo porque me encanta la locura que tiene el pibe. Las chicas lo conocen. Es un muchacho de Capital. Si usted ve su aspecto, tatuado por todos lados. Hoy vi a alguien tatuado en los ojos. Digo, ¿cómo debe doler que te tatúen adentro de los ojos? Tatuado con aros por todos lados, piercing por todos lados, con las uñas pintadas, un aspecto muy cualquier cosa, le diría, un religioso lo echaría de la iglesia. Pero el pibe un día le llegó la Biblia a sus manos. Y a partir de ese momento hace videos comentando la Biblia. No es cristiano. Pero lee y comenta, y también se empezó con la Biblia de los Testigos de Jehová y los mormones, y no solamente eso, empezó a recorrer iglesias el vago. Lo llevaron a una iglesia y después ¿vio como cuando usted ve esos videos donde te muestran cómo es un producto? Y dicen el unfolding, que te muestran cómo es el celular, o te muestran cómo es la máquina tal, y te dicen toda la experiencia. Bueno, después hace videos contando la experiencia en la iglesia tal, en la iglesia tal, en la iglesia... Le da con un caño a algunos y lo pone... O sea, escracha sin querer, con buena onda, escracha a todo el mundo. Lo triste, ayer vi un video de él donde decía... Me preguntaron si algo cambió en mí desde que leo la Biblia. Me preguntaron si encontré algo nuevo desde que leo la Biblia. Escuche lo que le voy a decir. Sí encontré algo nuevo. Nunca pensé que había tanto odio en la gente. ¿Sabe por qué? Y a mí me encanta, yo me divierto leyendo comentarios de la gente, porque es tremendo. Ahora que lees la Biblia tenés que sacarte esos piercing. Ahora el Señor va a tocar tu corazón, no te pintes mal. Ay, no te pintaste las uñas, el Espíritu Santo está obrando en vos. Y de golpe muestra, pero yo me las volví a pintar, me cambié de color nomás, dijo. Nos detenemos en las formas más que en el fondo. Santificamos los rituales, las prácticas, las costumbres, en vez del Espíritu de Dios que está en nosotros. Creemos que hay mucho más valor en la manera en que te vestís que en lo que realmente sos. Seguimos a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces digo, no podemos evitarlo, pero parando ese que no podemos evitarlo, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué lugar nos toca para todo esto? Así como todo esto que le hago fue nada más que un diagnóstico de situación, te fue al médico, le mandaron a hacer análisis, le dieron la lista de análisis, le hicieron de todo. Entonces cuando de golpe se enteró de que tenía problemas de esto, del otro, de más allá, del otro, pum, pam, pum, pam. Yo le contaba anoche a la pastora, un día, el año pasado me hicieron una resonancia en las rodillas, en las dos. Me dice el médico, me acuerdo que me dice, te vamos a hacer en las dos. Digo, pero en esta no tengo nada. No importa, te hago en las dos para que no te lo rechace la obra social. Entonces, como las dos va a parecer más grave, así te lo hacen. Claro, el que tuvo que estar 1 hora metido adentro del aparato, 1 hora, media hora en cada rodilla, fui yo. Ahí, ¿no? Quieto, mudo, nada. Cuando me mandan el resultado, me mandan el de la que no tenía nada, informe, una línea, tanta, no sé qué, 2 renglones, 3 renglones creo que tenía. Cuando veo el resultado, el informe de la rodilla afectada, parecía una Biblia. Tenía toda una hoja, de todo. Bueno, esto es un diagnóstico de situación, de cómo estamos, de cómo está la vida, de cómo está el mundo. No es importante todo lo que le acabo de decir. Lo importante es esto. ¿Qué hacemos con esta situación? Dice, ¿dónde estoy? Acá. Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Mateo 10, 16. Presten atención. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, este versículo que a los religiosos no les gusta, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas.
¿Qué significa ser astuto como serpiente? Saber actuar en el momento que tenés que actuar, usar las estrategias apropiadas, tener una estrategia apropiada para cada situación y estar expectante del momento en el cual vas a atrapar a una presa o sencillamente tenés que actuar. ¿Qué significa ser sencillo como una paloma? Eso, que no andes con rulos, que no andes con vueltas, con cosas raras y que cuando algo no sea lo correcto, lo apropiado, salís rajando porque veo una paloma, le haces así apenitas, desapareció. Estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, sí, pero te tengo una noticia, no sé si era buena o mala, yo te la doy, haz lo que quieras. Decía José Gómez Fuentes o era Corso Gómez, ¿quién era que decía? Yo le doy la información, usted la recibe, la analiza, saca sus propias conclusiones. Dios nos preparó y nos llamó para ser los cristianos de este tiempo. O sea, llegamos en este tiempo recibimos a Cristo, en este tiempo nos estamos moviendo y Dios no está exento. O sea, Dios sabía todo lo que iba a pasar y te llamó a vos para vivir en este tiempo. Por lo tanto, vivir en este tiempo significa que no te dejes ahogar por este tiempo. Estás preparado para vivir en este tiempo. Porque el solo hecho de que Dios te llame para lo que sea, demuestra que tenés las condiciones para enfrentar lo que sea. El solo hecho de que Dios te ponga en una situación significa que Dios ya te preparó para que estés en esa situación. El solo hecho de que tengas que tal vez pasar alguna aflicción significa que tenés el suficiente lomo para soportar la aflicción. Como dice Pablo en 2 Corintios, que todos me dejaron y todos pasaron y todos se fueron y qué sé yo, pero la consolación con la que fui consolado, con esa consolación yo vengo a consolarlos a ustedes. Porque yo me la banco y ustedes capaz que no. Estamos en el lugar, en el momento, en el tiempo que Dios quería que estemos. Tenés las condiciones y podés estar en este lugar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Me encanta este versículo. ¿Qué hacemos? Me encanta el primer renglón del versículo. ¿Qué hacemos estando en este tiempo? ¿Qué hacemos con toda esta crisis que hay? Primero, dice, desechá las fábulas profanas y de viejas. Me gusta lo de las viejas. Desechá las fábulas profanas y de viejas. No te enganches en chismeríos. No te enganches en cuestiones que no tienen que ver con la palabra de Dios. No te enganches en teorías conspirativas. No andes detrás de los demonios ni buscando demonios debajo de la alfombra. No te enganches en los comentarios que hacen a veces en redes, a veces en televisión. No te creas que todo es demoníaco, que todo es satánico y que sos una pobre víctima del diablo que está jugando con vos como el gato con el ratón para hacerte caer. No te enganches, no sigas fábulas profanas. No te comas el verso, dice la propaganda de mostaza. No te comas la de mostaza tampoco. Entendé quién sos. Parate en el lugar donde estás. Sabé qué es lo que Dios hizo y qué es lo que tienes preparado para vos. Y no te enganches, dice, fábulas profanas y de viejas. Cuestiones que solamente alimentan el chismerío o el morbo. Hablaba anoche con la pastora, capaz que alguno de ustedes vivió esa época, mediados de los 90, como siempre digo, hablando de las modas de la iglesia, en aquella época, mediados de los 90, se estaba saliendo de una, entrando en otra. Ahí fue cuando nosotros nos convertimos. Nosotros entramos al Señor en la época del resurgir de la alabanza. Menos mal, y Dios sabe cada cosa, me encantó, me tocó esa época. Pero veníamos de una época anterior, que era la época o la moda de la guerra espiritual, donde todo era demonio. Todo el tiempo, todo demonio. Usted ponía la radio JCB, cuando recién convertido, lo primero que escuchaba, quería saber algo más acerca del Evangelio, acerca de Cristo, y escuchabas a uno que estaba... Y vos decías, ¿qué pasó acá? Y te daba miedo. Y ojo, en algunos casos el miedo servía porque te hacía afirmar un poquito. Y escuchabas el testimonio de la hermana Bernarda que veía los pedazos de los cuerpos que iban caminando por la iglesia abandonada. Y escuchabas a los 7 que cayeron al infierno, los chilenos que cayeron al pozo ahí. Y escuchabas al otro que también decía no se podía morir y se cortaba todo y no se moría.
Y vos no sabías si estabas mirando una película de terror. Después te decían en la iglesia, no mires películas de terror porque es diabólico. Pero te hacían escuchar eso en la iglesia. Y vos quedabas así. Me acuerdo el chileno ese, se recorrió todo Latinoamérica, predicando siempre lo mismo, el mismo testimonio de cómo él bajó al infierno y peor. Y vi a John Lennon, decía. En serio, decía, vi a John Lennon. Yo lo escuché. Yo no sé si él creyó que lo vio, no sé si todo era mentira, si una parte era verdad o no, si tuvo una visión, un sueño, y si en el sueño le empezó a meter condimento, vio que la gente lo escuchaba y le empezó a agregar más, y le ponía, y vio como todo esto, ¿no? No se enganche en esas cosas, que no edifique. Así no aparecía el otro, ¿cómo era? No se escucha. Alguien grita. No me acuerdo la letra. Cristo vino. Cristo vino y su pueblo se quedó. ¿Lo conoció ese? Ay, Dios mío, estaba todo así todo el tiempo. En ese mover, donde todo era diabólico, donde todo era espiritual, te enseñaban a reconocer demonios. No se enganche en cuestiones que solamente son fábulas o de viejas. Segundo, continúa el mismo versículo, dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para creer. Ejercítate en seguir al Señor. Piedad es esa vida que busca a Cristo. Piedad no es ese hecho que uno piensa a veces de ser buena persona, no. Piedad significa una vida consagrada al Señor. Ejercítate, porque tu cuerpo naturalmente no quiere. Ejercítate. Fuimos llamados a ejercitarnos en una vida cristiana. Ser cristiano no es ser menos. Ser cristiano requiere de un trabajo, de una ejercitación para poder estar listos para la tarea que Dios tiene para nosotros. Ejercítate para la piedad. Y lo que dice el versículo, tengo dos presentes que se me van a enojar, pero yo se lo voy a leer porque la Biblia no fui yo. Cualquier problema te me arreglás con el apóstol Pablo. Mira lo que dice. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Así que a los dos les digo, no se agarren conmigo, se me la agarran con el apóstol Pablo. Claro, por las dudas. Si tengo dos allá que tienen gimnasio, a ver si después me linchan en la puerta. Tranquilo que yo, no se la agarren con el mensajero, yo leo lo que dice la palabra. Ejercitate para la piedad. Y tomando el tema del Shin, le digo, así como te dedicas a tu cuerpo, dedícate a tu alma, dedícate a tu espíritu. Tercero, versículo 13, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocupate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo hago para enfrentar a los peligros de este tiempo? ¿Cómo hago para pasar por en medio de los tiempos difíciles? ¿Cómo hago para enfrentar o pasar por encima de estas situaciones de inseguridad? ¿Cómo hago para encarar todo lo que pasa todo el tiempo y la angustia, el ataque de pánico y la crisis y la depresión y que no quiero salir de mi casa y los problemas con la gente y problemas con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, con mi padre, con mi suegro? ¿Cómo hago? Deja de escuchar pavadas, ejercítate en la piedad, dedícate a la lectura. Porque hay un poder en la palabra de Dios que está mucho, mucho por encima de cualquier otro poder que uno puede creer que tiene más poder. Hay un poder en la palabra de Dios. Si me quieren ofender, oféndanse. Si se quieren enojar, enójense. Hay un poder en la palabra de Dios que incluso es más fuerte que el poder de la oración. ¿Por qué? Porque el poder de la oración está obrando solamente ante la situación que vos estás pasando o la intercesión que vos estás haciendo. Lo que tiene el poder de la oración es que genera relación. El poder de la relación, eso está por encima de cualquier otra cosa. Pero me refiero a la petición. Pero la palabra de Dios construye una vida espiritual. Cuarto punto, versículo 14, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti. No menosprecies lo que Dios te dio. No ignores lo que Dios habló a tu corazón. No menosprecies el lugar donde Él te puso. No menosprecies como aquella mujer, aquella viuda que le dice al profeta, no tengo nada, tan solo una vasija de aceite. Y yo pensaba en algo que leímos hace poquito, en Mateo 25,
en la parte de ayer o antes de ayer fue la lectura, de las 10 vírgenes, que dice, cuando lo lee en la RBC, la Reina Valera Contemporánea, parece que le echara el fardo a Jesús en este caso, en la manera que está construido, sacado de contexto, porque dice, como el esposo se tardaba, todas cabecearon y se durmieron. En realidad, eso sacado de contexto no le está echando la culpa, lo que está diciendo es mostrando la excusa. ¿Cómo? Estás esperando y no viene, no tenés puesto los ojos donde lo tenés que poner, todas las 10 se durmieron. Es una advertencia para la iglesia, para este tiempo que estamos pasando, tiempos difíciles y peligrosos. Todos nos dormimos. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando uno se durmió en un lugar desubicado, fuera de tiempo? Cuando tal vez se quedó en el sillón del living en vez de irse a la cama, cuando tal vez se durmió, no sé, sentado en el fondo. Tiene que venir papá, mamá, un par de chirlitos, o un par de sopapitos, un par de la cola o en la cara, donde sea, y a levantar. Entonces tenemos que despabilarnos porque todos estamos en esa situación. Como él se tarda, todas se durmieron y cabecearon y se durmieron. Pero voy a esto. Lo que hubieran dado alguna de estas 5 por una tinaja de aceite. Que cuando de golpe se dan cuenta que no tenían nada, le dice, préstame vos. No, si te doy me quedo sin nada. Pero dale, somos hermanas, somos primas, vecinas, lo que sea. No, andá y comprá. Si yo te doy me quedo sin nada. Bueno, bancámelo al... ¿Qué nombre le ponemos? A ver. Al Samuel, porque es una parábola, ¿no? Habla de Jesús, pero no es Jesús. Bancámelo. Entonces me voy corriendo a comprar. Me voy a comprar. Espera que voy a comprar aceite. Bancame. Y llegaste y el chino cerró. El chino de mi casa, yo no sé si es millonario. La mujer se le fue a China hace un montón, antes de la pandemia. Nunca más, chau China. Se quedó solo. Tiene unos 30 y pico de años, no es ningún... ¿no? Se fue la mujer. Él anda ahí haciendo relaciones interculturales con varias vecinas del barrio. Pero vos vas a las 10 de la mañana, está cerrado. No sé de qué vive este hombre. A las 10 de la mañana está cerrado. Vas a la tarde, a las 5:30 abre la tarde. No podés organizar algo normal. Yo salgo el domingo a la mañana, quiero ir a comprar algo y salgo y digo, no, al chino no puedo ir porque el chino está roncando todavía. Porque yo salgo a las, 8:30, 9 capaz. Entonces me tengo que ir al día, que está a la vuelta de casa, y ahí compro. El chino había cerrado. Se quedaron sin aceite. Se fueron a la vuelta, consiguieron aceite, volvieron corriendo. Dijeron, acá tenemos aceite. Señor, abrí la puerta, acá te traje. ¿Quién sos? Ay, señor, la Rebeca, la Esther y la... Regálame otro nombre, a ver, no se me ocurre. Y la Ruth. La Rebeca, la Esther y la Ruth, señor. A ver, levanten sus lámparas que las veo. Ay, no, señor, pero no teníamos más. No, ustedes no son. Si no, no se hubieran quedado sin aceite, si ustedes fueran las que pertenecían al cuerpo. Lo que hubieran dado esas por tener en el momento apropiado una vasija de aceite. Lo que esta otra dice, no, nada tengo en casa, solamente una vasija de aceite. ¿Cómo cambia el enfoque cuando vos podés menospreciar lo que es tuyo? No menosprecies el don de Dios, no menosprecies lo que Dios te dio, no tomes por poco lo que Dios te dio. Valorá lo que Dios te dio. Poné a trabajar lo que Dios te dio. ¿Pero qué me dio? Poné a trabajar lo que Dios te dio. Porque esa mujer con solamente una vasija vivió el resto de su vida. El resto de su vida. Dice que pagó todas las deudas, porque tenía deudas. ¿Se acuerdan de la historia? Tenía deudas. Le querían llevar al hijo de esclavo. Pagó todas las deudas, pagó el rescate del hijo y vivió de lo que le quedó por el resto de su vida. No menosprecies lo que Dios te dio. Quinto y último. Versículo 16. 1 Timoteo 4:16. Bueno, tengo más para leer. Podría leer capaz un poco más. Tengo algo de eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo
y a los que te escuchen, a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. ¿De qué? Otra de las cosas que yo aprendí, por eso le digo que tengo muchas de esas, que siempre hay un momento en tu vida donde vos no te imaginabas que ibas a hacer determinada cosa, o que ibas a reaccionar de tal manera, o que ibas a decir tal cosa, qué sé yo. Así como si miras hacia adelante y te preguntan cómo actuarías en tal situación. Si tenés 20 y pico vas a decir, no, yo tal cosa. Si tenés 50 y tanto decís, no sé cómo actuaría. Porque ya pasaste por todo lo anterior, entonces ya sabes todas las que te equivocaste, no sé cómo actuaría. Entonces tené cuidado de vos mismo. ¿Cómo hago para tener cuidado de mí mismo? Tengo que volver, por eso el Señor me tiene así, desde diciembre me tiene así. Tengo que volver así, un salto en el tiempo. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies. Que todos tus caminos sean rectos. Estaba el otro día, creo que fue el jueves, no recuerdo bien. No, perdón, el lunes. Estaba orando acá y estaba allá por el fondo. Y de golpe veo del fondo mirando para acá. Y digo, con razón ayer, domingo, me sentía raro en el púlpito, en el ratito que pasé. Estaba corrido del lugar el púlpito, no estaba acá. Estaba más acá, me parece. Así, estaba acá donde estoy yo. Digo, con razón, por no prestar atención de que estuviera recto. En línea recta donde tenía que estar. El lunes a la mañana me di cuenta que alguno que no tenía nada que hacerlo corrió para acá. Así. Examiná la senda de tus pies. Que todos tus caminos sean rectos. Tened cuidado de vos mismo. Y tened cuidado de lo que crees. Eso es la doctrina. Tened cuidado de a quién escuchás. Tened cuidado de qué mirás, qué lees. Y te vuelvo a decir, no estoy hablando de pecado sexual. Tened cuidado de con qué cosas te alimentás y qué estás haciendo. Porque si tenés cuidado de eso, y después dice, y enseñás eso, fíjese que todo el tema está dentro de la iglesia. Y enseñás eso, todo va a estar bien. Vas a salir bien. Vas a quedar bien parado. Vas a terminar bien. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Y dice segunda de Pedro, le dije, más sí, dudé, te la mando ya, y con esto termino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, desechá las fábulas profanas y de viejas, ejercitate para la piedad, ocupate de la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en vos, tened cuidado de vos mismo y de la doctrina. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Son tiempos difíciles? Son tiempos re complicados. ¿Son tiempos peligrosos? Totalmente peligrosos. Dicen que, según una estadística que escuché esta semana, que en lo que va del año, habiendo pasado, esto fue el miércoles, sí, habiendo pasado a los 35 días del año, ya había habido 35 muertes en el país. O sea, bien prolijita la cosa, ¿eh? ¿Vivimos tiempos peligrosos? Vivimos tiempos peligrosos. Pero estás preparado para vivir estos tiempos peligrosos. Ahora, ¿para qué? Para hacer luz en medio de la oscuridad. Para afirmarte en la fe, en la palabra de Dios. Para no comerte ninguna de los versos que andan dando vuelta alrededor, sino enfocarte en Cristo, en lo que crees vos y en su doctrina. Y para decir a los demás, se puede vivir de otra manera. La única manera de contrarrestar el peso negativo del conflicto social es convirtiendo la situación social a una situación de bendición. No lo vamos a poder callar, no lo vamos a poder detener, pero la única manera es entender yo mi posición y mi lugar para que a mí no me afecte de la misma manera e infectar al otro, convertir al otro, sacarlo al otro de su lugar de crisis, para que al menos se empiecen a acumular para este lado y sean más los que estén teniendo una visión, un enfoque y un pensamiento positivo.